Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Se alista todo para la campaña por el sí y por el no de la consulta popular. Hoy hubo una socialización de parte del CNE, hubo algún pedido de la Revolución Ciudadana bastante interesante, pero acá la pregunta clave es, ¿el presidente debe pedir licencia para hacer campaña por el sí? Y aquí se pone él solito en una encrucijada, porque si ahora pide licencia sin ningún tipo de rabieta o pataleta, eso quiere decir que, ¿por qué no lo hizo anteriormente? Pues, bueno, usted y yo lo sabemos, ¿no? Porque estaba Verónica Abad y eso, pues, era pues, un impedimento para Noboa, ¿ya? Para sus intereses. Ahora no tiene ningún impedimento, así que lo puede pedir sin ningún tipo de problema. Pero vamos a que modifica a su antojo el reglamento, pues, ¿no? Ni siquiera tienen constitución de ellos y ya hacen lo que sea con el reglamento y el CNE que le permite todo. Tenemos acá el CNE, socializa el proceso electoral. Escuchemos acá este reportaje. Nacional de Organizaciones Políticas y Sociales en el Ok. Consejo Nacional Electoral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos vean. A Ok. continuación, veamos las declaraciones de los representantes de las diferentes organizaciones que se dieron cita a este evento. A ver. Te hago un resumen breve. La pregunta 1, el tema de las bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Estamos a favor porque no hay mayor vulneración del territorio ecuatoriano que la que está generando el crimen organizado, Ok. los narcotraficantes. En ese sentido, tener el apoyo de algún país extranjero que quiera estar dentro de nuestro territorio ecuatoriano, obviamente con acuerdos claros, obviamente va a ser beneficioso para absolutamente todos. Nos va a poder... Solamente un detalle, amigo. Ningún país ha dado muestras de interés de poner alguna base extranjera. Como dice el presidente, no son bases militares, son bases extranjeras. Ahí nos preguntamos A ver. si con todas estas garantías de los convenios y tratados internacionales, la Constitución, hay un absoluto autoritarismo, dictadura. ¿Cómo será? Pues con una Constitución redactada al tamaño y a la medida de un dictador. Al tamañito de un dictador de bolsillo. Organizaciones sociales con quienes nos hemos reinstalado en el Parlamento de los Pueblos, rechazamos categóricamente de que Ecuador exige la plena garantía de derechos humanos de un Estado de Derecho. Ok. La campaña electoral más corta de la historia en el país, nosotros estamos por el no. No porque consideramos que una asamblea constituyente en medio de una confrontación política es absurdo. Acabamos de vivir un paro nacional. Una constituyente es la expresión de un gran acuerdo nacional y muy difícilmente va a haber acuerdos si no hay ni siquiera diálogo. Este vive la política, ¿no? La REA. No gana absolutamente nada, pero siempre está metido en todas las elecciones o votaciones. Bueno, ahora sí, señoras y señores, la pregunta clave es, ¿el CNE le pedirá al presidente que busque la licencia para poder hacer campaña por la consulta y referéndum? Esa es la gran pregunta que hace, ¿no? Y acá el presidente se pone él solito, como dice, en la camisa de 11 varas, contra la espada y la pared. Si toma la licencia, se está contradiciendo. Antes no, porque no le convenía, por Verónica Abad. Ahora sí, porque todo está en su cancha, con la cancha inclinada, pero para el lado de él, a favor. ¿Y qué va a decir ahora? Que ya no hay cosas de fuerza mayor, porque ese fue el pretexto de la primera, ¿no? No tomo la licencia porque, bueno, por temas mayores, ¿no? Y si era por un tema de suma urgencia, era hacer campaña solamente unas cuantas horitas. Bueno, en esta socialización, pues la Revolución Ciudadana, a través acá de su representante, le hizo pues una petición. Y es que la RC ha pedido certificadamente que las papeletas no tengan sustancias químicas. Esto con la teoría, ¿no?, de que hubo una sustancia química en la papeleta, hizo que la tinta se traspase de un voto de Luisa a Noboa. Esa es la teoría que, pues, que maneja Rafael Correa y todo el correísmo. Veamos. Queremos pedir una certificación de parte del IGM sobre que no hay ninguna sustancia química en lo que se refiere a las papeletas. O sea, que no haya ninguna sustancia química en las papeletas. Por eso la gente dice, yo voy a llevar mi propio esfero. Bueno, ¿qué dice por acá el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González? Temas de constitución. Ciudadanas se han planteado la opción de...
rapidito, un ratito, hasta que se vuelva a cargar bien. ¿Se y han ahora sí, planteado ya. la opción de que la gente si quiere ir a una constituyente y han pensado en cuadros para proponerlos ya de cara a una nueva constitución? No, pero nosotros defendemos nuestra constitución. Nosotros defendemos la constitución de Montecristi. Nosotros defendemos los derechos de la gente. Ok. Nosotros defendemos los derechos de comunidades, pueblos, nacionalidades. Ok, Defendemos pero los derechos de los niños. de llegar No. a una constituyente sería ese filtro para mantener ese tipo de derechos conquistados en la Constitución de Montecristi. Ahora la pregunta es, ¿estarían dispuestos a hacer un acuerdo con el oficialismo ya sentados en una constituyente para poder entregar una nueva Carta Magna a la ciudadanía? Pero por supuesto que no. Nosotros no vamos a llegar a acuerdos con quienes están destrozando el país, pues. O sea, eso no lo hemos hecho. Ni en la Asamblea lo estamos haciendo, no. Lo que sí es, en el momento que, entre comillas, no ganen la consulta, entre comillas, una distopía, ¿sí? En el momento que gane la consulta, tenemos que denunciarlo, porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que está bajo el dominio del Ejecutivo y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces pueden ganar, sí. No va a haber... Ganar entre comillas, pero sabes muy bien perfectamente que acá ganar es cuánta mano le puedas meter al proceso. Bueno, señoras y señores, y esta campaña algunos lo empiezan, bueno, ya un poquito golpeados, ¿no? Por acá tenemos a Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas, directora de Human Rights Watch. Expresa su preocupación por los bloqueos a las cuentas bancarias de líderes y organizaciones sociales de Ecuador. Recordemos que estos fondos, pues no, son, dicen ellos, son nuestros ahorros. Cada quien tiene su derecho de gastar sus ahorros como se le venga en gana, pero el bloqueo va apuntando hacia que el gobierno dice, estos tienen esa plata para financiar, no sé, la comida del paro, la comida de la gente que está en la protesta social, o peor aún, ¿no? Los letreros, los carteles, lo que sea, para cuando vayan a hacer campaña. Entonces, esto empieza a trascender, salen de las fronteras de Ecuador, llega hasta los oídos de la directora de esta división de derechos humanos y comienza a denunciarlo. Tenemos por acá las palabras también de Guillermo Churuchumbi, representante de Pachacuti, coordinador nacional. Veamos también su postura ante esta consulta popular que está a próximos días de iniciar la campaña. Resolviendo esto. Mire, la política pública es cuestión de voluntad política. Yo he sido exalcalde de Cayambe por cerca de 9 años. Más allá de los temas legales, más allá de los procedimientos administrativos, se necesita voluntad y compromiso político con el pueblo ecuatoriano. Así es que, más allá de esto de la constituyente, realmente es digamos, una metida de mano a los ecuatorianos. No se va a resolver, por más que se tenga una nueva constituyente, no se va a resolver el tema de educación, de salud, de seguridad, de empleo. Al contrario, va a haber un retroceso en el tema de los derechos colectivos, derechos a la consulta, el derecho a la educación. Están apostando en un proceso de privatización de la educación, de la salud. Están apostando en una privatización de los sectores estratégicos como energía eléctrica, petróleo, minería, vialidad, etcétera, etcétera. Pero también va a haber un retroceso en los derechos de la naturaleza, que en estos momentos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de la Haya ya reconocen los derechos de la naturaleza. Y con una nueva constituyente realmente no se va a resolver los problemas del país, del empleo, y más bien va a haber un retroceso en el tema de los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y sobre todo del pueblo ecuatoriano. Un retroceso que no le va a resolver los problemas al país. Y otra cosa más, ¿no? Que no tiene por qué olvidarse. Le quitaría un peso encima al presidente. La actual constitución dice, es un derecho dar de parte del Estado, el gobierno hacia los ciudadanos, un derecho de salud de calidad, de educación de calidad, una vida digna, un buen vivir, trabajo digno. Esos son parte, ¿no?, de las obligaciones que tiene el gobierno para ofrecerle al ciudadano. Bueno, ahora con esto eliminado, ya se quita un peso. Ya cuando le digan,
pero presidente, la educación. No, yo la educación no tengo nada que ver. Mire la Constitución lo que dice. Ya no es competencia del gobierno dar educación de calidad. Gratuita, sí, pero no de calidad. Presidente, ¿qué pasó? Los hospitales siguen desabastecidos, siguen en la miércoles. Bueno, no, yo no sé nada. La Constitución dice que ya no es competencia del Estado. Prácticamente hacia allá vamos, ¿no? Por acá dice David Chávez, analista político, si gana el sí y consiguen la mayoría, van a arrasar con todo, privatizar lo que más puedan, van a privatizar hasta la Virgen del Panecillo si se lo permite. Noboa solo está probando el terreno, señoras y señores. Y bueno, por acá, amigos, amigas, los comentarios. Usted tiene la última palabra, así que esperemos que el pueblo ecuatoriano esté lúcido para esta nueva votación, que ya lo ha demostrado antes en temas de consulta popular, ha estado bastante despierto. Espero que esta no sea la excepción. Nos vemos hasta un siguiente video. Ponle me gusta al video, suscríbete al canal, comparte por favor y nos vemos más tarde en la noche con más información.